Mi nombre es Javier Hinojosa, yo soy fotógrafo, tengo más de 40 años dedicado a la fotografía, trabajando en proyectos personales y trabajando también mucho fotografía editorial. Yo creo que habría que yo lo visualizaría a distintos niveles. Por un lado, lo que es la palabra que te va nutriendo en tu obra, y eso tiene que ver con la cultura. De alguna manera te nutres de la literatura, te nutres del cine, te nutres de otras artes, en mi caso la fotografía, de las artes visuales, del cine, muchísimo, y te nutres muchísimo de la realidad, de las noticias, del día a día. Y esa parte para mí es importante, y eso va implicando también, pues de alguna manera, posicionamientos digamos, ante la realidad y ante tu propio trabajo, y finalmente todo esto está nutrido de palabras. Por otro lado, creo que en el arte contemporáneo, al menos en el campo de la fotografía, al parecer muchos artistas necesitan de una estructura, de una conceptualización de su trabajo. Sobre todo en fotografía cambió totalmente, digamos, este aspecto. Estamos hablando de hace 35, 40 años, tú mandabas tus trabajos, no necesitabas justificarlos, conceptualizarlos, explicarlos, etc. Y hoy día pareciera que si tú no haces una explicación a través de las palabras de lo que es tu trabajo y lo explicas, parece que no es, digamos, candidato a ser considerado, cosa que no estoy totalmente de acuerdo. Y otra cosa sería la explicación, otro nivel sería la explicación de tu propia obra a través de las palabras. Si no mal recuerdo, en alguna ocasión algún amigo mío, escribiendo un texto para una de mis exposiciones, se refería a mis fotografías como haikus, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este sentido, estamos ya hablando de otro nivel, ¿no? Hace tiempo, digamos, lo digo con la mayor humildad, una crítica dominicana se refería a mí como fotógrafo poeta. Entonces, ¿qué quiere decir esto, no? Que entonces se están utilizando terminología de alguna manera venida de la literatura, de la poesía en concreto, para expresar o para explicar un trabajo fotográfico. Y otro nivel también sería, muchas veces funciona y no, la titulación, digamos, la palabra concreta, muy precisa, para titular una obra o una serie de obras o un complejo de obras. En mi caso, por ejemplo, tengo un complejo muy grande de obras que se llama Estaciones y que tiene muchísimos significados: estaciones en el tiempo, estaciones de un viaje, etcétera. Y ahí podría sintetizar gran parte de mi obra de los últimos 17 años. Y por otro lado, recuerdo una foto muy en concreto, que es una foto como de más o menos 1989, la cual titulé Borrachas de Sol, una fotografía de unas palmeras, y tengo el recuerdo que se la regalé a Octavio Paz, y cuando él vio la foto no le hizo mayor, no hizo mayor comentario, pero cuando volteó y vio el título Borrachas de Sol, le causó mucha gracia, ¿no? Esta idea de la canción de Agustín Lara. Entonces ahí sí sentía, por ejemplo, que en algunos momentos el titular una fotografía, y esto era un gran don que tenía Manuel Álvarez Bravo, le daba esta doble sustancia al contenido de una imagen complementado por un buen título. Que resignifica también. Que resignifica o cobra otros significados, exactamente. Entonces, en síntesis, yo creo que esa sería una primera posibilidad de un tema tan complejo y tan vasto, que sería imagen y palabra. Lo hago primero por en pocas palabras, por una gran pasión por el oficio de la fotografía. Tengo mucha pasión por la fotografía como un complejo, como un lenguaje, como un oficio, como una forma de expresión. Entonces lo hago porque encontré, afortunadamente, que ese era el medio en el que yo me podía expresar, en el que me podía mover, en el que me interesa y siempre me ha interesado su tecnología, sus posibilidades expresivas desde sus inicios. O sea, me gusta mucho la fotografía desde las técnicas del siglo XIX hasta las más modernas. Siempre me parece que es un lenguaje de constante cambio, de constante búsqueda. Entonces es un lugar que me siento como muy a gusto, me siento muy, muy a gusto trabajando. Probablemente suene al lugar común, siempre se lo he dicho a mis alumnos,
el artista no es un ser aislado del mundo. Esa, digamos, visión un poco romántica, yo creo que no existe en nuestros días. Yo creo que el artista es un ser comprometido con muchas cosas, con muchas causas, y que está nutrido básicamente de lo que decía hace un momento, de la realidad misma, de las noticias, está nutrido de la literatura, del cine, del teatro, de la danza, de los movimientos artísticos, etcétera, de las disciplinas, distintas disciplinas artísticas. Y muy importante, yo creo que es importante esta parte de contacto con la realidad y evidentemente con su propia interioridad, ¿no? O sea, en pocas palabras es como si es una búsqueda de cierta integralidad de muchos aspectos que son los que van a nutrir y van a ser, digamos, los que nutran la búsqueda de su propio ser artístico, de su propia búsqueda creativa.